Listo. Bueno, muy buenos días, bienvenidas. Mi nombre es Alexandra Surima González Hernández, soy su tutora en este curso de seminarios de estrategias para el éxito. Entonces voy a un momentico, vamos a admitir a Leosmari. Listo, bienvenida Leosmari. ¿Ya nos escuchan? No la veo. Sí, ya ahora sí. Sí. Bienvenida Leosmari. ¿Tienes tu micrófono? Ahora sí. Buenos días, gracias. Tengo un problemita con la cámara, no sé si es de configuración, porque la estoy dando y no se me termina de activar. Perfecto, no te preocupes. Bueno, ¿qué tal si entonces vamos a ir al grano y vamos a ver puntualmente el tema que nos trae hoy en esta masterclass, en esta microclase? ¿Les parece? Sí, Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Vamos a hablar un poquito sobre la versatilidad al tomar notas y apuntes. Pues nosotros a veces tenemos un recorrido desde el punto de vista académico y hemos logrado nuestras metas, nuestros anhelos, y en ese transitar así de hormiguita, pues no hemos topado con que en algún momento en muchas de nuestras clases hemos tomado apuntes, pero quizás no hemos razonado si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho no tan adecuadamente. Obviamente eso repercute en el rendimiento, repercute en la calificación obtenida, y a veces nos ponemos a pensar, cónchale, pero es que yo lo estudié, pero no se me grabó, o yo lo repasé y lo repasé y lo repasé, pero en el momento de la evaluación quedé en blanco. Entonces, a veces no reflexionamos sobre eso, sino que nos enfocamos en el resultado. Pero entonces aquí vamos a abordar esto. ¿Qué pasa con esa toma de notas, esa toma de apuntes? ¿Ok? Entonces voy a avanzar acá. Bueno, las técnicas de estudios obviamente son herramientas que vienen a facilitar nuestro aprendizaje, que vienen a ayudar a que nosotros podamos retener la información suficiente y necesaria para lograr la comprensión de los temas. Y obviamente al momento de la valoración de los estudios o del aprendizaje, pues obtener, vamos a decir, máximas calificaciones, no calificaciones, las máximas calificaciones. Al tomar estas notas, no solamente registramos la información que se nos presenta, sino que también la que consultamos, la que investigamos. Ese proceso de investigación tiene que ser una constante, pues desde que nosotros abordamos la formación a nivel de secundaria, pasamos a la universidad, luego vamos a hacer unos estudios de posgrados o postdoctorado. La palabra investigación nos acompaña siempre. Pero imagínense esa vastedad de información, la cantidad de conceptos, de principios, de normas, de premisas. Bueno, un cúmulo de información gigantesca, pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir extrayendo de allí lo necesario, lo que es significativo para nosotros? Entonces, el tomar notas nos ayuda a hacer esa selección, a interpretar, pero principalmente a organizar, lo que va a favorecer obviamente que nosotros logremos una comprensión suficiente y necesaria para alimentar el recuerdo. Entonces, estas notas se convierten en eso, como dice acá, mapas cognitivos, ¿okay? Donde nosotros ubicamos esos recuerdos que nos van a ser útiles para luego nosotros comprobar un aprendizaje. ¿Okay? Nos va a permitir entonces identificar, consolidar conceptos clave, ya sea por asociación, ya sea hasta por asociación auditiva o por asociación visual o por asociación kinestésica, porque estamos haciendo el ejercicio de anotar. Y el hecho de utilizar un esfero, un lapicero, un lápiz, y una hoja, un cuaderno, o la misma agenda del celular, o escribir en cualquier parte en la laptop, en un espacio para capturar notas, pues eso es un proceso kinestésico y quizá eso nos va a ayudar a nosotros luego recordar, asociar y consolidar esos conceptos.
Algunos retos que nos enfrentamos a la hora de tomar notas y apuntes, y aquí es donde inclusive yo, me voy un poquito hacia atrás, ónchale, pero si yo hubiese sabido estas técnicas o estos tips, me hubiese facilitado mucho la vida. A lo mejor no hubiese aprobado física con 17, sino con 20. Y yo, bueno, pero todo llega en su momento preciso. Retos de las notas y apuntes como técnicas de estudio. Entonces, fíjense lo siguiente. Diferenciación entre lo esencial y lo accesorio. Tenemos que descifrar qué es lo que es para nosotros lo esencial y lo que no lo es. Por eso es que dicen el accesorio, que no me hace falta, pero es un accesorio. Entonces, uno de los principales retos es cuál es la información que se debe omitir y cuál no. Y eso demanda una escucha activa. Tener esa habilidad para descifrar cuáles son los datos principales y cuáles son datos secundarios. Es mucho ese del ejercicio cuando escuchamos una historia y extraemos las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Okay? Esto se aplica en este mecanismo de diferenciación. El otro punto es la organización y las estructuras. Tenemos que tener un plan, así sea visual, así sea gráfico, así sea un esquema, para nosotros ir colocando la información principal o los datos principales de ese discernimiento anterior. ¿Okay? Si empezamos a escribir por arriba del cuaderno o al final o por un lado, pues a la final ni nosotros mismos a los 2 o 3 días que va desapareciendo el margen de rememorar la información que vimos hace 3 o 2 días, pues no nos va a servir de nada. ¿Okay? Entonces hay que tener una estructura, hay que hacer una toma de nota organizada y estructurada. Esto también es importante. Muchas veces tomamos nota, pero escribimos jeroglíficos. Entonces, después nosotros vamos a mirar y no la entendemos. Muy bonito que ustedes hagan una sinergia ahí como equipo, porque las notas que toman las personas pueden ser compartidas por otras. ¿Alguien me va a hablar por allí? ¿Alguien está en la sala? A ver, aquí. Ok. Cualquier cosa me interrumpen si alguien está ingresando a la sala, porque es que como estoy viendo la presentación maximizada, tengo que volver acá. Aquí. Ok. Entonces, bueno, la legibilidad esencial. ¿Okay? Tomar notas claras y que sean legibles. Con relación a la síntesis, bueno, yo creo que ya a estas alturas nosotros tenemos así como que bastante entrenamiento en relación a cómo generar una síntesis. Obviamente la síntesis es una estructura de ideas principales, ideas secundarias, unas conclusiones, una parte introductoria, como para ver el contexto general de lo que se está tratando en el tema, pero esa capacidad de síntesis es esencial. Obviamente es contraproducente hacer la toma de notas literal, porque entonces, bueno, van a tener páginas y páginas y páginas, o quizás la velocidad de información que ustedes están recibiendo es mucho más rápida que la velocidad con la cual ustedes estén tomando notas literales. Y ahí se van a perder. Van a estar con esa carrera, con esa competición de poder captar literalmente todo lo que se dice, pero van a estar divorciadas de la atención de lo que quiere transmitir el orador o el docente o el tutor. Incorporación de la tecnología, esencial. Actualmente existen muchas herramientas, pero unas tan sencillas como hacer una captura de pantalla, otras mucho más sencillas como permitir grabar la clase. O utilizar la tablet, utilizar el móvil, utilizar la laptop, cualquier otra herramienta que les permitan tener o capturar todas las notas que se vayan suscitando de una formación. Obviamente hay que tomar esas herramientas o esos recursos que no las desvíen del enfoque a lo que ustedes están prestando atención, que no las distraigan. Revisión constante
Si tomamos notas es por alguna razón, es porque posteriormente nosotros vamos a estar revisando ese contenido. E inclusive muchas veces cuando se hace una actividad de evaluación acudimos, o el deber ser es acudir a las notas y extraer, extrapolar lo que tomamos como nota y trasladarlo a nuestro constructo. La revisión constante también fortalece el proceso de memoria y permite la retención de esos conceptos a largo plazo. Muy importante la revisión de notas. Interacción y personalización. Personalización me refiero yo a que ustedes utilicen, si son visuales, utilicen diferentes colores para resaltar algunos aspectos de esas notas, de esos apuntes, añadir comentarios adicionales, tipo llave, tipo paréntesis, inclusive pueden hacer dibujos asociados. Bueno, eso depende también del nivel de creatividad de cada quien. Si estamos, obviamente, si estamos trabajando con un contenido que es muy visual, muy muy, como le digo yo, muy de expresión, de imaginación, como la historia, la geografía, las artes visuales, todo lo que tiene que ver con el campo tecnológico, pero obviamente uno como quien dice, se amaña a una forma determinada para tomar notas. Si estamos hablando de un contenido mucho más teórico, mucho más elemental, mucho más básico, mucho más trascendental en cuanto a que no cambia en función al tiempo, como aspectos de contabilidad, administración, gerencia. Entonces, bueno, hay una forma distinta de tomar notas porque es mucho más consistente y mucho más constante ese contenido en función a los cambios que puedan suscitar en el tiempo. Y con relación a la evolución, bueno, a eso me refería con relación a la flexibilidad. Hay que adaptarse a las necesidades, hay que adaptarse a los contenidos y lo que funciona para tomar notas en una materia, a lo mejor no funciona para tomar notas en otra. Sobre todo, por ejemplo, las matemáticas en comparación con la literatura. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos avanzando acá. Tomar apuntes en la modalidad de estudios virtuales, que es lo que nos atrae acá. Porque una cosa es la experiencia que nosotros vivimos en un ambiente, en estudios presenciales, sentados en un aula de clase, con compañeros a los lados, con un nivel de distracción mucho más elevado, ruido, elementos distractores que nos rodean, a estar en una modalidad virtual, donde podemos estar, por ejemplo, como estamos ahorita, cada quien en sus sitios de trabajo, o en sus hogares, o quizás en un café, en un espacio de trabajo. Entonces, bueno, varía porque el aprendizaje acá es más autónomo. Ustedes son gerentes de su propio aprendizaje y cuando hablo de gerente, ustedes administran el tiempo, administran la forma, administran los recursos, adicionan nuevas herramientas y están así como en ese proceso de exploración en cómo adaptar sus estudios bajo esta modalidad. Entonces, bueno, algunas recomendaciones y vamos a ir aquí poco a poco. Hay que preparar el espacio de trabajo. Ustedes lo hicieron muy bien. Fíjense que no es que estamos en nuestras oficinas. Fíjense, no están en una sala en una sala de conferencia o de repente están en la calle y está pasando tránsito, hay ruido. No, ustedes prepararon su espacio de trabajo. Entonces hay que asegurarse de estar en un lugar tranquilo, libre de distracciones, sobre todo bien iluminado, tener los materiales necesarios a la mano, la laptop, los cargadores, los dispositivos electrónicos necesarios, lápiz, cuadernos, agendas, lo que sea necesario. Utilizar la tecnología a su favor. En este caso, pues aquí les voy a dejar y pueden hacer clic en cada uno de estos enlaces que los va a llevar a esas páginas. Son recursos o aplicaciones que permiten hacer ese trabajo de tomar notas, tomar apuntes, de organización, de estructura, de todo el contenido que se quiere estar manejando y son plataformas para ello. Hacer capturas de pantalla, hacer grabaciones, lo que yo les había mencionado. Activa la escucha, o sea, una escucha activa permanente mientras se está haciendo ese proceso de estudio es fundamental porque, como se los dije anteriormente,
cuando tenemos esa escucha activa al máximo, podemos discernir qué es lo primario y qué es lo secundario, y qué podemos obviar y qué podemos no obviar por nada del mundo, ¿ok? Evitar las distracciones también. Estructura tus notas, obviamente. Aquí hay una recomendación del método Cornell, que simplemente es agarrar una estructura en un cuaderno, una hoja, separarlo en 4 espacios, donde en uno tomas las notas, en uno colocas las preguntas, en otros tomas las notas como tal propiamente, haces unas conclusiones o haces una especie de pregunta. Bueno, este método Cornell es desde los años 40, pero actualmente se sigue utilizando y ha tenido sus adaptaciones. De hecho, cuando las personas conocen el método Cornell, de repente lo adaptan a sus propias necesidades. Entonces, por eso es que está vigente actualmente. Participar activamente también genera ese proceso de memorización o de afianzamiento de la información. Hacer preguntas, pedir aclaraciones, sobre todo cuando se piden aclaraciones, ese proceso o ese feedback que se da al momento de hacer una pregunta y recibir una respuesta, se queda almacenada en la memoria por mucho más tiempo, y eso nos ayuda a recordar, a hacer asociaciones y luego recordar con facilidad ese momento asociado con ese contenido. ¿Okay? Revisar y refuerza. Entonces, tras la sesión, obviamente tomamos nota, no para dejarla, cerrar el cuaderno, cerrar la agenda y ya. El hecho de revisarlas constantemente, pues, hace una fijación en nuestro cerebro sobre el contenido que hemos tratado. Compartir y comparar tus apuntes con compañeros consolida más el aprendizaje. ¿Ok? Inclusive podemos mirar a ver si no se nos ha pasado algo por alto. Digitaliza tus apuntes manuscritos, pues hay personas kinestésicas que agarran ese esfero o ese lapicero o ese lápiz y van escribiendo y van tomando notas, pero luego entonces no pueden estar llevando, como tengo yo acá esta agenda, para arriba y para abajo. Entonces, pues tomamos una foto o la escaneamos y lo mandamos a la nube y tenemos nuestros apuntes constantemente con nosotros, listos para ser consultados en cualquier momento. Establecer rutinas, dedicar momentos específicos para revisar y consolidar tus apuntes, tiene que ver mucho con la primera preparación del espacio de trabajo, y hacer resúmenes semanales. Obviamente eso depende mucho de la disponibilidad, de la disposición, pero por lo menos hacer el repaso es fundamental. Adapta y evoluciona, evaluar periódicamente la efectividad de la técnica de la nota, si esa técnica de que yo estoy empleando del método Cornell me funciona, o si mejor me funciona hacer esquemas o hacer vamos a decir, una espina de pescado a manera de ir de lo complejo a lo específico o de lo macro a lo micro. Ustedes van a ir probando poco a poco y se van a ir adaptando hasta que consigan su técnica ideal, pero obviamente está sujeta a cambios. Seguimos avanzando por aquí. Bueno, aquí les dejo algunos enlaces de interés. Tienen cómo utilizar el método Cornell, que lo facilita Sana, el Evernote, el OneNote de Microsoft, y Notion, que es una plataforma también, no solamente para tomar notas, sino también para proyectos. Y aquí llegamos al final de nuestra presentación, versatilidad al tomar notas y apuntes, y voy a dejar de compartir pantalla para ver si tienen alguna pregunta con relación a la presentación. ¿Qué les pareció? Muy buena, muy clara, en verdad. Como que no me dejo preguntar. Cosas que ir anotando, o sea, y poniendo en práctica para que realmente sea efectivo. Algo que una técnica que a mí me funciona mucho para el aprendizaje es que mientras voy aprendiendo, que creo que fue que lo puse en la principal asignación que teníamos, que era mi tema con que como es digital todo, a mí me gusta hablar, o sea, es decir, compartir con alguien el conocimiento, lo que voy aprendiendo. Entonces, de esa forma, yo siento que aprendo y capto, como que guardo, no memorizo, sino como que realmente aprendo eso y lo puedo, como que se me queda de verdad, pero tengo que externarlo con alguien. Tú aprendes más cuando escuchas. Y cuando sí, hablas. Cuando escucho y cuando hablo, exactamente. Excelente. ¿Y Cobasi? ¿O Leosmari? Sí, disculpa, lo que pasa. No, tranquila, Cobasi, ve si quieres. Dale, Cobasi. Sí.
estaba teniendo algo aquí en el trabajo, Ah, pero sí, yo soy más aprendo más visualmente y haciendo también, viendo y ok. haciendo. Ujú, Esa es mi forma más fácil de adquirir el aprendizaje. ok. ¿Y Leosmari? A mí me pasa algo muy similar como Vanessa. De hecho, yo a veces escucho podcast y me gusta porque la información la retengo un poco más, ¿no? Y a veces Ajá, hay unos videos también en YouTube. O cuando me pasa también que si veo la información, tomo notas precisamente porque escribiendo también es una manera de yo poder, de alguna manera, retener esa información cuando la escribo, pero así de leerlo solamente y pasarlo, o pues, hay más probabilidades de que quizás lo pueda obviar que si cuando tomo notas. Entonces, me parece también interesante el tema de las técnicas y los retos, porque ujú, he estado estudiando en diferentes formaciones, pero la universidad como tal la terminé hace unos años, entonces volver a retomar estos nuevos hábitos que a veces implementamos muy esporádicamente, por lo menos en mi caso, en el trabajo, pero como que aterrizarlos todos y es una manera también de organizarnos, de organizarme mejor en ese sentido, ¿no? Porque a veces uno ujú. lo hace automáticamente sin darse cuenta de la acción como tal que requiere, pero entonces ya uno visualiza mejor las cosas y me parece muy útil de verdad esta clase y gracias por la presentación. Vale. Sí, Fíjense, no sé si han profesora, notado algo. Adelante, Mildred. ¿puedo retirarme? Me llamaron por una reunión de trabajo. Vale, no hay problema. La Ya grabación estamos puede quedar, terminando. entonces De yo todas ahí voy maneras a va a quedar responder. grabada, ¿vale? Gracias, gracias. Bye, bye. Bye. Yo me estoy dando cuenta que fíjense que hablamos de estilos de aprendizaje, que sea auditivo, kinestésico, visual, y resulta que actualmente con este abordaje de la tecnología, con tanta tecnología que nos rodea, con tanto componente visual, informativo, estamos constantemente bombardeados con muchísima información. Estamos teniendo una hibridación en cuanto a los estilos de aprendizaje. Estamos hablando de lo visual mezclado con lo kinestésico, de lo auditivo, de lo visual con lo auditivo, el mirar, escuchar podcast, mirar videos, pero también tomar nota. Entonces hay una combinación de estilos de aprendizaje increíble. Eso prácticamente ya casi muy pocas personas solamente se limitan o son estrictamente auditivos. Obviamente la tecnología nos arropa y nos lleva a que, bueno, si somos solo auditivos, pero tenemos que tomar nota, bueno, ahí en la práctica nos vamos adaptando. Bueno, no me queda más que despedirme. Sé que están en sus sitios de trabajo, no los voy a quitar más tiempo. Esta masterclass o esta videoconferencia va a quedar grabada, la pueden mirar posteriormente. Voy a estar compartiendo también la presentación en ese bloque general del curso, ¿vale? Gracias, profesor. Bueno, feliz Está bien, día, muchas gracias. Feliz día para usted excelente día. también. Bye, Bye. bye. Bye.